Las 6:13, 1 hora menos en Canarias. Vamos a por el último gabinete de la semana. Hoy tenemos a Antón Reixa. Buenas tardes, Antón. Hola, buenas tardes. A Javier Gallego, muy buenas. Muy buenas tardes, Julia. ¿Todo bien, Javier? Todo muy bien, muchas gracias. Todo bien, me alegro mucho. Muy recuperado después de un gran susto. Bueno. De mi madre, voy a decirlo abiertamente. Sí, ¿no? que nadie piense que has sido tú, no, pero bueno. Pues cuando alguien sufre días en un hospital, por cierto, aplauso a la sanidad pública española, muchas veces con muchos problemas y denostada, pero bueno, tiene unos profesionales, grandes seres humanos, grandes profesionales y mi reconocimiento al Hospital San Jorge de Huesca, no podía dejar de decirlo, perdona. Me parece muy bien que celebremos la buena sanidad que tenemos en momentos de emergencia, ¿verdad? Sí. ¿Está ya lo suficientemente bien tu madre como para está escuchando en este momento? ¿Ah, sí? Sí, o sea, hombre, que está feliz. Pues desde aquí le enviamos un abrazo muy grande y que se recupere cuanto antes. Muchas gracias, Julia. Muy bien. También está Fernando Iwasaki. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Y me sumo a la alegría por Javier. Y Muchas hoy gracias. he tenido yo una razón también para celebrar a nuestra sanidad pública, porque a mí me ha pasado otra cosa en casa. ¿Ah, sí? Hoy han operado a mi esposa de una caída, se rompió la cadera. Todavía espero verla dentro de un momento, nos estará escuchando también, pero por favor. Ha sido un susto y nuestra seguridad social es maravillosa. Ajá. Bueno, pues un abrazo también a la mujer de Fernando Iwasaki, que tiene una señora estupenda, elegantísima, guapísima, con una enorme clase y listísima, por supuesto. Por eso se rompe la cadera. Sí, en fin, eso De pasa. lo guapa que está. Sí, no, te caes, una mala caída te puede fastidiar un montón de semanas, ¿eh? Sí, amigos que me han llamado de Estados Unidos y me preguntan todos, por favor, ¿y cómo se va a pagar eso? Y entonces, esto es lo interesante para los que vivimos en un país donde tenemos estos servicios. Decirles, mira, es que esto se encarga la Seguridad Social. Sí, esto es increíble, claro. Claro que pagamos más impuestos. Claro que allí las empresas pagan, creo que el 10 o el 15% de los impuestos y las personas físicas también, ¿no? Poquísimo. Claro, aquí pagamos mucho más, pero aquí se rompe alguien la cadera y, bueno, pues eso te ocurre en Estados Unidos y o pagas un seguro médico de muchos miles de dólares al año, porque hay seguros médicos también privados, claro, pero que la factura mensual es apoteósica, es enorme, o uno es rico, realmente rico, para hacer frente a lo que es una intervención, aunque sea muy simple, ¿eh? Una simple apendicitis, no sabes lo que te cuesta en Estados Unidos. Un parto, $25,000. Vale, pues fíjense, lo digo eso porque... es exclusión, eso sí que es exclusión. Claro, pues es bueno que sepamos esto para reivindicar lo que supone el estado de bienestar de la vieja Europa y de España en particular, que es de los países en ese sentido más generosos para con sus ciudadanos. Por cierto, ya que antes de meternos en el tema, que es justamente cómo vivimos en España, me gustaría preguntaros cómo habéis asistido a la puesta en libertad de los miembros de la manada. Justo en el boletín de las 6 de la tarde hemos oído como tres en concreto los que estaban en la prisión de Pamplona, que son el propio Prenda, José Ángel Prenda, Escudero y Ángel Boza, han sido puestos ya en libertad. Durante el día de hoy han ido entregando los 6.000 euros. La verdad es que no han tardado ni 24 horas en reunir cada uno de ellos esa cifra, 6.000 euros. Les han recogido en la puerta de la cárcel y pues a esta hora imagino que se dirigen ya a Sevilla. Sí, dime. Un poco de obscenidad. En la crónica de nuestro corresponsal se oían petardos, o sea, estaban celebrándolo con una obscenidad que a mí me parece terrible. Yo ayer, en cuanto escuché la noticia, una sensación de pena, rabia y mucho enfado. Y en el caso de Fernando y Javier, yo estoy seguro que van a delinquir muy pronto y creo que la sociedad los tiene entre ceja y ceja. No son personas que van a poder estar mucho tiempo sin transgredir, sin atropellar o sin hacer algo reprobable pronto. Sí, a mí primero me preocupa la repercusión social de imagen, ¿no? El refuerzo de conductas o de ejemplos que supone una imagen así simplemente. Y luego, más allá de la crítica que se centra, yo creo que a veces con razón en los jueces o en los magistrados, porque sus sentencias son criticables, yo creo que lo que hay que criticar es algo falla en la ley o en el sistema jurídico
pasos que hay que dar para que esto se produzca, más allá de la decisión final de los jueces. Quiero decirte que ahí las reformas tendrían que venir, lo hemos dicho desde el principio, cuando conocimos la sentencia de La Manada. Algo hay que hacer desde el punto de vista legislativo, de procedimiento, para que esto no ocurra. Falla el sistema y fallan las personas que lo ejecutan, ¿eh? Sí, porque el sistema permite la decisión que han tomado y la contraria. Lo que pasa es que, claro, es terrible tener que hacer una ley en la que no se deje nada sujeto a la posible interpretación, ¿no? Claro. Es increíble que el autor de aquel voto particular, cuando la sentencia, siga en el caso y sea el responsable de decidir sobre la libertad provisional de los... Bueno, y luego la fianza... Es increíble que no se hayan tomado medidas en 2 meses. Y agregar que la fianza me parece ridícula, puestos a aceptar que exista una fianza para una situación de este tipo, que sea verdaderamente algo tan absolutamente írrito en proporción al daño que se ha infligido a una persona. Desde luego hacía tiempo que no veía tal unanimidad, incluso en todos los partidos políticos, ¿eh? Hemos escuchado a Inés Arrimadas, a Dolores de Cospedal, a Soraya Sáenz de Santa María, a la ministra de Justicia del PSOE, en fin, bueno, y creo que eso está bien porque refuerza una conciencia de transversalidad. Este no es un tema de ser de izquierda o ser de derecha. Estamos hablando de lo que es justo, algo de lo que es razonable, algo que tiene que ver con el respeto a las personas, y que estas conductas retraten a estos sectores de la sociedad. Al final, pues me parece que hay que buscar lo que pueda unirnos de todo esto. Sí, pero ya que están de acuerdo, Fernando, pónganse sus señorías de acuerdo y hagan algo. Es decir, ya que están todos de acuerdo, pónganse a la faena. Muy bien, pues vamos a la faena del programa de hoy, que mira, un poco volvemos al principio, al tema de la sanidad pública. El estado de bienestar. Sí, porque sí, de hecho sí, porque nos estamos preguntando cómo redistribuir la riqueza al hilo de una encuesta de condiciones de vida que ayer publicó el INE con datos muy interesantes, ¿no? El nivel medio de ingresos en España ha crecido un 3% en el último año, o sea que eso quiere decir que es verdad que vamos saliendo. La media se sitúa en España en 27.558 euros anuales. Y bueno, es la primera vez desde el 2009 que suben los indicadores, todos los indicadores en esta encuesta. Con todo, hay algunas conclusiones preocupantes. 1 de cada 5 españoles vive bajo el umbral de la pobreza, o sea, hay 1 de cada 5 que vive con menos de 8.000 euros al año. Un fenómeno que en nuestro país castiga ya, por cierto, a más hombres que a mujeres. También es curioso esto. Las razones son varias, como nos ha explicado el presidente en España de la Red Española contra la Pobreza, Carlos Susías. Sobre todo tiene que ver con el tema de la brecha salarial, por supuesto, tiene que ver con la falta de servicios de proximidad y posibilidad de conciliación de la vida laboral y familiar. También ha aumentado el número de personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza, aunque en este caso, explica Susías, es por efecto estadístico. El único colectivo, el único sector poblacional que tiene estables los ingresos son las personas mayores, ¿no? Entonces, cuando fue aumentando la pobreza, era el que en el único sitio, en el único ámbito en el que estaba bajando la pobreza. En este momento es al contrario. Por territorios, Extremadura es con un 38,8, esta cifra me ha dejado un poco tocada, la verdad. La región con la tasa de pobreza más alta, un 38,8. En el lado contrario, pues lo previsible, comunidades como el País Vasco, donde el porcentaje de la tasa de pobreza está por debajo del 10%, fíjense, entre el 10% y el 38,8%. Desigualdades abismales entre comunidades, que también ha subrayado precisamente el presidente del Comité Económico y Social, Marcos Peña. Cada año se perciben con mayor nitidez las diferencias entre distintas comunidades autónomas. Toquemos el palo que toquemos. PIB, per cápita, empleo, gasto sanitario, ayudas sociales. Hay que activar políticas coordinadas que superen la dispersión y ayuden a la cohesión social. La encuesta del INE constata además que el 37% de los hogares no puede asumir imprevistos, que el porcentaje de familias que no pueden permitirse ni un solo día de vacaciones aún, a pesar de que ha bajado más de 10 puntos, es del 34%, o sea, hay de cada 100 familias 34 que no puede hacer ni un día de vacaciones. Y hay un 9% que tiene incluso dificultades enormes para llegar a fin de mes. Estos son, digamos, los flashes rápidos que componen una fotografía que casa con lo que también nos cuentan y advierten las ONGs, ¿no? Que la recuperación económica no ha llegado, ni mucho menos a todos.
Ante esta realidad, la pregunta es ¿qué se puede hacer? La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha puesto sobre la mesa la opción de eliminar, por ejemplo, el copago farmacéutico. No puede ser antes del 2019, pero que lo van a intentar, para evitar que los pacientes que no tienen recursos acaben renunciando incluso a los medicamentos que debieran tomar. Vamos a ver la manera de reorganizar las prioridades en este presupuesto para que podamos eliminar esa inequidad en el acceso a los tratamientos. Así que es la siguiente cosa que tendremos que abordar y desde luego lo vamos a hacer. Desde la Red Europea contra la Pobreza, pues se celebra la propuesta, sugieren que se adopten también medidas sociales, laborales, que ya se están aplicando en países de nuestro entorno, como que haya un sistema de renta mínima, ¿no? O la prestación por un hijo a cargo. También hablan de subir pensiones de viudedad, pensiones de orfandad, porque dicen todo lo que gastamos en política social en realidad no lo gastamos, lo estamos invirtiendo porque al final revertirá en desarrollo económico. Escuchamos otra vez a Carlos Usía, su presidente. Son necesarias medidas de protección y mejora de la calidad del empleo. Y ojo, esto no significa un mayor gasto, esto significa promoción económica, desarrollo económico, puesto que si hay un sistema de rentas mínimas y esas prestaciones por hijo, esto va a ir a familias que, aparte de mejorar la situación de la familia, va a ser un dinero que va a ir directamente a lo que es al consumo, ¿no? Bueno, pues tema planteado. No sé qué propuestas creéis, cómo se puede redistribuir la riqueza. Si es evidente que aumenta la desigualdad, que hay gente rica en España que tiene más dinero ahora que cuando empezó la crisis. ¿Cómo redistribuimos? ¿Qué se puede hacer desde qué políticas públicas se pueden implementar para que no se cronifique esa desigualdad, ¿no? Que es el mal, que es un poco el padre o la madre de muchos males, la desigualdad. Sí, todo lo que se va mencionando al final conduce a la fiscalidad, de la construcción del estado del bienestar y a preservar ese estado del bienestar, que efectivamente no es un gasto, es una inversión. Y hay una responsabilidad de los ciudadanos y una responsabilidad de las empresas. Es decir, en España hay mucho fraude fiscal. Hay una cosa que es, vuelvo a utilizar el calificativo obsceno, el impuesto de sociedades, lo que pagan las empresas, que está sobre el 25-30% formalmente, no se parece para nada, es decir, en la práctica es muchísimo menos, y eso quiere decir que además del fraude que practicamos los ciudadanos, en España se alardea de no pagar impuestos o de pagar pocos, es decir, hay desde las empresas hay muy poca trazabilidad fiscal. Yo he tenido la ocasión en estas semanas de conocer a la Fundación No Cost, oposición a Low Cost, que lo que defiende es que las empresas tengan la huella fiscal, es decir, y es una responsabilidad de las empresas y de los consumidores. De alguna forma, cuando compramos, también estamos votando, estamos tomando una decisión. Entonces, debería haber un sistema para que supiéramos que el producto que compramos, además de que no tiene conservantes, esto, lo otro, tal, además de que no destruye el medio ambiente, de que esa empresa tiene su fiscalidad en regla y en el territorio en el que vivimos. Es decir, aparte de que los particulares podemos llegar a alardear de pagar poco, de no pagar impuestos, es muy normal en España para autónomos y pequeños empresarios ser proveedores de grandes empresas que te piden que le factures a Irlanda, a una razón social en Suiza, en Luxemburgo. Por eso es muy importante la trazabilidad fiscal de las empresas y la responsabilidad de todos en exigir el conocimiento de que se tributa. Porque el resto sería o caridad o pensar que las empresas van a redistribuir, a hacer beneficencia. A mí me mosquea mucho cuando prefiero que una empresa pague sus impuestos a que haga alardes de gastos solidarios. La responsabilidad social corporativa realmente debería ser el cumplir con la fiscalidad. Y yo creo que el Estado, que la fiscalidad que sostenga el estado del bienestar y el decalage que hay ahora entre lo que se paga y lo que se debería de pagar, sería un salto cualitativo para que las situaciones de necesidad extrema se superasen de una forma bastante más inmediata de lo que pudiese parecer. Javier Gallego. Sí. Bueno, yo estando de acuerdo que la lucha contra el fraude fiscal para favorecer la redistribución de la riqueza es clave, etcétera, muy bien. Pero preguntabas tú cómo redistribuimos la riqueza y aunque suene a perogrullada, creándola.
Es decir, ahora lo explico. Parece que no, ¿no? No, es que ya verás. Voy a daros un dato o datos. Parece que no está pasando. No está pasando porque no se crea riqueza ni se crean puestos de trabajo, que es la base de por qué, por ejemplo, España tiene un alto índice de riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, la mitad de los parados, la mitad de los desempleados en España, más o menos, arriba abajo, son los que están en riesgo de pobreza. Suele pasar en todos los países. Suele pasar, pero aquí, como tenemos un paro estructural siempre tan elevado, por eso tenemos ese índice de riesgo de pobreza superior. Por ejemplo, aquí he hablado del 50% de parados están en riesgo de exclusión social. Bueno, en Alemania, paradójicamente, es el 71%. Porque hay menos, es una paradoja toda, menos. Es un efecto estadístico. Pero claro, tienen mucho menos paro. Y como tienen mucho menos paro, tienen menos población. La estadística es muy engañosa, ¿eh? No, pero no es estadística. Por eso es mejor hablar en este caso de miles de personas que no de porcentajes. Sí, bueno, pues lo podríamos llevar a miles de personas, Julia, igual. No serían solamente porcentajes. Con esto que explico, que está íntimamente ligado la situación, y sobre todo en España, de desempleo y de paro para tener un altísimo índice de riesgo de pobreza. Y por ahí la respuesta a tu pregunta, creando riqueza. ¿Cómo se redistribuye mejor? Creando puestos de trabajo. Y ahí está el problema de España. Y pagando salarios dignos. Claro. Sí, evidentemente, pero primero habrá que tener un salario. Quienes están en paro o en desempleo. Mira, hablabas antes de Extremadura y País Vasco. Has puesto los dos casos, claro, donde hay más paro y donde hay menos paro. País Vasco tienes menos riesgos de pobreza, evidentemente, porque es una perogrullada, pero es que es la razón básica. Entonces, por mucha prestación que tengas al desempleado, que en España encima ha bajado, ahí estoy de acuerdo, habría que hacer un esfuerzo mayor, lo que hablaba antes del fraude fiscal, de acuerdo, habría que favorecer también en ese sentido la redistribución. Pero mientras tengamos un paro estructural, que lo tenemos en España, pasen los gobiernos que pasen y vengan los gobiernos que vengan, vamos a tener un índice de pobreza que no debería estar en relación a nuestra situación en el mundo, en las economías mundiales. Pero ojo que esa estadística que habla de pobres se refiere en muchos casos a personas que están trabajando, ¿eh? Sí, no a mí me gustaría hablar de Fernando, adelante. Sí, que probablemente nunca como ahora la pobreza afecta a personas que tienen un empleo y que no necesariamente tienen un empleo temporal, sino que puede tratarse de personas que incluso tienen un empleo que es fijo, indefinido quizás. Muchas familias de clase media tienen semejantes obligaciones, digamos, financieras, bancarias, deudas, etcétera, más problemas de desempleo juvenil o los mayores que tienen que ser mantenidos por ellos, que no pueden simplemente hacer frente a todas estas situaciones. Yo creo que es la cuarta vez que traigo este tema a colación cuando surgen estas conversaciones. En América Latina esto ha sido algo que en los años 90 fue terrible. Y en América Latina se han aplicado ciertas situaciones a nivel de gobiernos. Por ejemplo, se habla de condonaciones de deudas. Ocurre, por ejemplo, con Nicaragua. En este momento se está discutiendo si se debe o no se debe condonar deudas en Nicaragua. Ya se habla de algo parecido, o se habló hace unos años cuando empezó en el 2008 la crisis en Europa. Y en los Estados Unidos hay una corriente muy interesante, unida a los que defienden la renta básica universal, sobre cómo abordar la llamada deuda privada, que afecta a muchísimas familias que a su vez estuvieron prisioneras de todos estos mecanismos tramposos de la banca en los últimos años. Creo que eso es algo que debe también pasar a ser materia de reflexión, porque los rescates bancarios no fueron tales rescates, para mí son préstamos, y los bancos jamás perdonan una deuda a los usuarios, a los ciudadanos. No, pero entonces, nosotros sí se la vamos a perdonar a ellos. Por lo tanto, si los bancos aunque no nos pregunten sus deudas, y esto, por último, si no la van a pagar, digamos, con la misma liquidez con la que fueron socorridos, al menos que esto se pueda pagar por medio de las deudas particulares en familias que se encuentren en estos casos que son perfectamente localizables. Sí, pero tanto es así, Fernando, vas bien, apuntas en una buena dirección. Pero en 2008, cuando se declara
ya se hace ostensible la crisis en España. El déficit era privado, no había un déficit público. Lo que había fundamentalmente es eso que tú estás describiendo, es decir, una carga sobre las familias, sobre los trabajadores que no se puede afrontar, que tiene el efecto dominó que se va por delante a la mala gestión bancaria y organiza y produce este colapso. Pero es decir, obviamente, hay que continuamente poner en primer término todo esto que estamos diciendo, incluso el propio criterio de riqueza. Es decir, tenemos un sentido de la riqueza cuantitativo. ¿Sí? Se dice que ha crecido el PIB. Parece que tenemos un concepto contable, ¿no? Ha crecido el PIB 3,4. Condicional ha subido 0,6. ¿Y por qué me dicen que es 0,6? Pero claro, sube, incluso ha subido el número de personas que trabajan. Pero es que sigue subiendo el número de personas al borde de la pobreza. Yo estaba leyendo, perdonadme, que hay, por ejemplo, un oyente decía hace un rato que o sea, que la verdad es que cada ciudadano puede hacer su aportación, uno solo no significa nada, pero bueno, ahí está, ¿no? Decía esa oyente que solamente compra en lugares que sepa que tributan en España, ¿no? Y que el otro día, pues, se jactaba una persona delante de ella de lo inocente que era cuando él compraba mucho mejor de precio. Y dice ella, pues acabé diciéndole, nada, cuando no te pueda a ti pagar tu Estado, que es España, la pensión, se la pides a los que tributan fuera y que tanto te gustan, porque ahora te gastas mucho menos dinero, ¿no? Y luego, al hilo un poco de esto, también decía otro oyente, que debe ser taxista, que por ejemplo hay gente y medios y muchas personas a favor de Uber o de Cabify y contra el taxi convencional, ¿no? Y dice, los que pagan por Cabify o Uber tienen que saber que son empresas que tributan en paraísos fiscales. Fuera. Exacto, fuera, que un taxista paga aquí y dice, ¿cómo vamos a redistribuir la riqueza? Bueno, son ejemplos pequeñitos, pero que son muy elocuentes. Pero Apple no tributa en los Estados Unidos, por ejemplo, eso es un problema Irlanda. que tienen allá. Tributan en Irlanda. Bueno, ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no. Pero bueno. No, Trump está en su proteccionismo, sí, están American en First. Aranceles pero sí, quiero decir que claro. Este no es un tema solamente que caracterice a pequeñas empresas o a estas plataformas nuevas, sino que grandes multinacionales también buscan la manera de tributar donde más les convenga. Yo ahí soy muy pesimista porque el mundo va por donde va y poner puertas al campo en este momento. No sé quién ha dicho que me ha encantado lo de la trazabilidad fiscal. Sí, esta fundación que menciono habla siempre de ello. Pues es que me ha encantado porque, claro, es que ahí está el problema. Es que es imposible conocer con los vericuetos en los que se mueven. ¿Quién quiere pagar menos, paga menos? Y se busca la fórmula para pagar menos legalmente en este momento. De las grandes empresas sobre todo. Esta fundación lo que promociona, y además te lo puede dar, lo que se llama la huella fiscal. Es decir, y eso, que sea una información para el consumidor. Es decir, yo compro esto, es decir, pues a lo mejor no es intrínsecamente ilegal que una empresa tribute en Irlanda, pero que sea una decisión del consumidor. Esto no lo compro porque tributa en Irlanda, y yo lo compro esto porque aquí me certifica que tributa en el Estado español. Bueno, pues pero si no nos leemos los componentes de los alimentos, la mayoría, yo intento, yo soy de los que sí, pero no hay que dejar de invocar la verdad y la libertad. Hay algo que creo que es importantísimo tener en cuenta por mi experiencia de países que he podido visitar o amigos que tengo en lugares donde el costo de vida es muy alto por los impuestos. Pocas veces me encuentro a escandinavos o incluso, por ejemplo, amigos belgas o holandeses que no aceptarían que se paguen menos impuestos de los que ya pagan, que son muchos, porque ellos ven que eso se traduce en unos excelentes servicios públicos. Uno de nuestros problemas es que nosotros no apreciamos el retorno de la presión fiscal. Sentimos vamos a hacer aquí un canto a la sanidad pública. Claro. Y en cambio leemos como la corrupción nos ha levantado miles de millones. Claro, es que primero que eso también es demoledor. No lo valoramos hasta que, como hemos hablado hoy de la sanidad, ¿no? Que decís, lo ponemos de manifiesto, pero también porque se despilfarra mucho. Porque se deja de ingresar mucho por los vericuetos fiscales
internos y externos, y porque se despilfarra mucho dinero que es nuestro, que cuando se emplea en la ley de dependencia mis impuestos o en la sanidad pública, a mí no me importa en absoluto. Ahora, cuando se emplean otras muchas cosas que sí que ves, ahí crece esa sensación de injusticia impositiva que sienten muchos o sentimos muchos. Pero por terminar, termino muy rápido. Has puesto el caso de los escandinavos. Es uno de los casos, paradójicamente, de mayor desigualdad social, cuando son los países que más igualdad en la redistribución tienen. ¿Por qué? Porque la élite superior que atesora mayor porcentaje de riqueza está en los países escandinavos. El problema es que gracias luego al sistema de impuestos se redistribuye y se invierte mucho mejor para la media de la población. Pero las élites económicas de esos países, en proporción, por ejemplo, a la de España o a otros países europeos, atesoran mucha más riqueza, siendo menos que en otros países. El problema es que luego la mayor parte de la población ve que tienen más carga impositiva, pero hay más estado de bienestar. Bueno, pero vayamos al punto donde está el consenso, que es todos aceptamos el estado de bienestar. En resumen, un poco por resumir lo que decía Javier Gallego, si pagas impuestos como nórdicos y tienes servicios como nórdicos, pues yo creo que nadie se molestaría en pagar muchos impuestos. Pero me gustaría el tema es pagar impuestos como ellos y no tener servicios ni la mitad. Y algo fundamental que lo ligaba yo con la creación de trabajo al principio, que esos impuestos que se paguen no ahoguen a las empresas y a la creación de puestos de trabajo. Ojo también con eso, o sea, que sean unos impuestos a veces mucho más directos de lo que son en otros países, que perjudican precisamente la economía o la creación de puestos de trabajo. Y los liberales van por ese camino cuando critican la carga impositiva. Entonces, hay países que sí que tienen una carga alta, pero que no perjudica tan severamente su producción económica y su creación de puestos de trabajo, que es el caso de los escandinavos. Yo quisiera agregar que la sanidad es uno de esos sectores estratégicos y delicadísimos en los que nadie desea que el ciudadano perciba que su sanidad no le atiende bien. Eso no ocurre con la educación, no ocurre con las infraestructuras, no ocurre con las pensiones, no ocurre con esos otros puntos de contacto entre el Estado y el ciudadano. En cambio, con la sanidad, con la salud, allí se preocupan muchísimo las administraciones para que el usuario, el ciudadano, sienta que está percibiendo por lo menos lo justo a su esfuerzo fiscal. Es algo más que un derecho. Es decir, nosotros no tenemos con la sanidad la misma relación que tenemos con la educación, porque los gobernantes en la educación no están pensando en lo que va a ocurrir de aquí a 10 años. Saben que tienen un plazo electoral por delante y por lo tanto no cuidan la educación como cuidan la sanidad. Yo creo que no sé si es solamente tema de los gobernantes, ¿eh? No olvidemos que la sanidad pública en nuestro país existe porque somos el país del mundo que peor pagamos a nuestros médicos y sanitarios, ¿eh? Bueno, esa es una evidencia. También, es decir, que lo que cobra un médico después de una formación muy exigente, de muchos años y que nunca cesa, después de años y años, los mejores solamente llegan por nota de corte a medicina, los mejores consiguen acabar la carrera, al final tienen un sueldo que es una 10ª parte del sueldo que tienen, por ejemplo, un médico americano. La buena sanidad española se asienta sobre el sacrificio salarial del sector sanitario. Hoy se informaba sobre una carencia inmediata de médicos de familia y de pediatras, así que se va a concentrar esa carencia en estos meses vacacionales. Es un horror. Yo que estos días he estado en contacto con cirujanos, cuando oigo que los políticos se quejan a veces de que cobran poco, y sabes lo que cobra un cirujano. ¿Ahora lo sabes? No, te pregunto, Javier, sí, cuando te enteras de cuáles son los sueldos. Y cuando estás en contacto con el día a día y con su trabajo y con las vidas que salvan y lo que hacen, y ves que su sueldo está por debajo de un político de provincias en España, que hace lo que hace. Terrible. Entiendes por qué la gente luego critique lo critica. La de un parlamentario nos estamos volviendo corporativistas. Es decir, que en todo eso tenemos razón. Pero yo creo que no debemos dejar escapar. Estamos hablando de un problema que es estructural. Estamos hablando de un problema que requiere una solución transversal.
Pero por eso digo, invoquemos algo que además sí que produce un consenso social, que es el estado del bienestar. Es un pensamiento muy laico, es decir, afortunadamente, para ser pragmáticos en la solución del problema que estamos hablando, que es la redistribución de la riqueza y cómo el índice de pobreza se va extendiendo cada vez a mayores capas de la población. Es decir, no hay que inventarse la pólvora, no hay que discutir sobre el reino de la libertad, la sociedad sin clases, no, hay que construir un estado del bienestar, y el estado del bienestar depende de la fiscalidad. Mira, y la fiscalidad implica a ciudadanos y implica empresas. Y luego hay algunas cosas, por ejemplo, hay un oyente que no sé si está en Bélgica, pero nos dice que en Bélgica el Parlamento ya legisló hace 3 años para que, por ejemplo, cuando los fondos buitre compran deuda de un país, luego no pueden reclamarla a ese Estado a un precio mayor que el que había pagado por ella. Yeah. Claro, eso es una ley, por tanto, ya los fondos buitres no atacan, supongo, con la misma inquina que lo han hecho antes a otras deudas de otros países, ¿no? Y en Islandia que consiguió que se tambalearan varios países, entre ellos el nuestro, en 2009. Sí, lo de Islandia, Fernando, es curioso porque como que hubo una reacción inmediata, era modélico, cómo superan la crisis, pero luego se han vuelto a echar en manos de un liberalismo feroz, ¿no? Es un poco... Bueno, hacemos una pausa, a ver qué dicen los oyentes, a ver si hay otras propuestas para redistribuir la riqueza y sobre todo para que no se cronifique la desigualdad, que es la fuente de todos los problemas, de todos los movimientos de radicales populistas de Europa, la desigualdad. En educación, aunque no parezca que sea un tema urgente, educación. Ese camino más corto. Fíjate cómo serán los otros. Que hay que recorrer. Es una inversión. Educación. Sí. 2 minutos y seguimos. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Pues hemos partido hoy en este último gabinete de la semana en compañía de Javier Gallego, Antón Reixa y Fernando Iwasaki de la encuesta de condiciones de vida que publicó ayer el INE, un informe completísimo que hace una radiografía de cómo vivimos en nuestro país, de cuál es el nivel de riqueza, de pobreza, las comunidades más ricas, las comunidades más pobres, allá donde hay más paro. Y hemos recibido muchísimos mensajes a través de WhatsApp. Hay un factor muy importante en todo esto, es que los datos que manejan los gobiernos no son reales, por suerte. Yo mismo pertenezco a un gremio en el que la mayoría, de forma estadística, estamos rondando la pobreza a poco que tengamos un hijo o 2, porque los ingresos que declaramos no son ni muchísimo menos los que percibimos. Y eso, por suerte, mantiene la calidad de vida de muchísimas familias en zonas turísticas, en muchísimos sitios. Entonces, si no conocemos la verdad, difícilmente podemos hablar de diferencias y podemos hablar de esas cosas así. Cuando España se subió al carro de Europa, había 2 Españas, una que podía subir y otra que no. Hoy todavía estamos igual y creo que sin la intervención del Estado así continuaremos. Yo a veces cuando sale el tema este del comercio justo y tal, partiendo de que yo tengo un pequeño negociete, yo se lo explico a la gente. Comercio justo implica el que yo le compre al pescadero y al carnicero y al frutero de mi barrio, porque eso va a repercutir en mi barrio y eso se queda aquí. Me he tenido que venir a Reino Unido para trabajar. Yo tengo un doctorado en biología y me he tenido que ir de España porque llevaba años trabajando, pues algunos meses. Cada año trabajaba 2, 3 meses de lo mío, algún mes si podía de otra cosa y me harté porque ya no podía encontrar mi trabajo de dependienta, porque estaba sobrecualificada, ni mi trabajo porque no existen, no hay puestos, no hay investigación, no hay empresas en España que ofrezcan puestos de trabajo para personal cualificado. Bueno, pues a ver qué más os queda por añadir al tema de cómo atajar las desigualdades y qué hacer, que desde el punto de vista público de las políticas públicas, ¿se puede hacer mucho o creéis que todo hay que fiarlo a la iniciativa privada? ¿Con qué políticas públicas se puede empujar? Claro, por eso digo, se puede, digamos, empujar al ámbito privado. No, más que empujar. La subida de los salarios, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero que decir, obviamente cuando hay ese consenso social sobre la pertinencia de que sobreviva el estado del bienestar, poco más habría que hablar. Quiero decir que a partir de ahí se pone en su lugar que efectivamente la acción del Estado es la que garantiza una mejor redistribución de la riqueza. Son iniciativas particulares, eso que está entre la beneficencia, la caridad y la solidaridad es un territorio es un cenagal, se pueden llegar a producir fraudes, es decir, no hace falta sofisticar demasiado, incluso éticamente, el comportamiento de todos, es pagar impuestos, es decir, básicamente. Y que social, pero todos, claro, ese es el problema. Eso unido a una educación que verdaderamente consiga que los individuos sean mejores, porque hasta ese territorio que en este momento para Anchón es un territorio como cenagoso, cuando verdaderamente la sociedad está formada por gente muy bien educada, muy bien instruida, con conciencia, entonces incluso ese territorio puede ser un territorio fértil. Porque eres muy las optimista, personas, Fernando. Yo en ese sentido yo soy un pesimista que quiere que todo salga bien. Esa es la definición que me adjudico. Sí, yo coincido que hay que apostar por educar y por unos nuevos ciudadanos, ¿no? Más por ejemplo, lo que exigentes consigo mismos y con los demás. Con el Aquarius es algo que en general yo creo que toda la sociedad española se ha sentido de alguna forma reconfortada por esta acción, y es algo transversal. Sí, pero mira, esos ciudadanos, hablaba antes un oyente, hemos hablado del fraude fiscal y hablaba un oyente de la economía sumergida, que es otro de los grandes problemas. Por cierto, grandes problemas y grandes colchones, que amortiguan la pobreza muchas veces. Sí, porque gracias a ciertas economías no tenerlo y pasar todos por caja. Eso sería lo mejor. Ahí está también un grave problema. ¿Cómo se resolvería lo del acuerdo sin médicos sin fronteras? Se ha acabado el tiempo. Y que el estado del bienestar sea una convicción, y eso es la educación lo consigue. Chicos, señores, que se acaba la música. Buen fin de semana a todos. A todos. Adiós, hasta el lunes.